Bendiciones, gracias por acompañarnos en esta ocasión a nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. A través de la escuela dominical estamos haciendo este esfuerzo de que juntos podamos continuar con las clases. Esta mañana vamos a tener nuestro estudio en el Salmo 51 y la lección de esta ocasión se titula Una actitud liberadora. El Salmo 51 fue escrito por el rey David en el contexto basado en Segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, cuando llegó el profeta Natán a la presencia del rey para exponerle una historia y a través de esa historia poder revelar a David el pecado que había cometido. Entonces, en ese contexto es que David escribe el Salmo 51. El Salmo 51, si usted lo busca ahí en su Biblia, tiene el título de Arrepentimiento y Plegaria pidiendo purificación. Vamos a desglosarlo en 3 secciones. La primera sección está en los versos del 1 al 5, que dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. El rey David en esta primera parte apela a una de las características principales de Dios, que es la misericordia. Podemos decir que dentro de nuestra herencia teológica, lo que obró en David fue la gracia preeminente. Esto lo impulsó a reconocer las acciones que había cometido pecado delante del Señor, delante de Dios, lo cual Dios no aprueba. Él también reconoció la naturaleza de Dios, de que es lento para la ira y grande en misericordia. David también en este pasaje podemos ver que apela a la misericordia de Dios e hizo 3 peticiones claves. La primera dice: borra mis rebeliones. Él sabía que había sido rebelde delante del Señor al haber cometido el pecado, pero él, en una forma de humillación, se acerca al Señor y pide que borre sus rebeliones, que borre su rebelión contra él. Estaba manifestando que tenía un problema. En segundo lugar, lava más y más mi maldad. David reconoció que era malo, que había actuado con maldad, que había incurrido en el pecado y que ese pecado también había desencadenado otra maldad delante de él, que fue el que había llegado a ser hasta homicida, ¿verdad? Había cometido homicidio cuando envió al esposo de Betsabé al frente de la guerra. Entonces él reconoció y él le dijo al Señor: lávame más y más. Él quería que el Señor lo limpiara completamente, ¿verdad? Y ese es el tercer punto: límpiame de mi pecado. David rogó a Dios que lo limpiara de su pecado. Esta declaración de David es un ejemplo de lo que Dios a través de Jesucristo hace en nosotros por su sangre, que nos limpia de todo pecado. La petición del rey David iba más allá de la rebelión y de la maldad, pues quería que él obrara en todo su ser, desde su interior, ¿verdad? Entonces podemos ver que David ahí está apelando a la misericordia de Dios. En segundo lugar, podemos verlo del verso 6 al verso 12, que dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocausto. La segunda parte es una petición de renovación espiritual en su interior. David había manifestado en toda su personalidad cómo el pecado había afectado su vida. Había sido un rey reconocido y que había experimentado también en el transcurso de su vida el poder de Dios, el cuidado de Dios. Pero luego, ¿verdad? Él había caído en el pecado. Pudo ver que sin Dios lo único que le quedaba era una derrota y un desmoronamiento espiritual. Los cristianos también experimentamos esta angustia de David cuando hemos cometido algún pecado o cedemos ante el pecado y cuando nos damos cuenta de que la única salida a este es a través de la humillación al Señor. David en su oración puso de manifiesto su fe. Él sabía que Dios lo iba a escuchar y que también le iba a contestar. También reiteró la naturaleza divina y espiritual de Dios y declaró que él ama la verdad en lo íntimo. David estaba en una dimensión espiritual profunda en esta ocasión. Su actitud interna estaba muy distante de lo que podemos ver a simple vista. Se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado. Y él sabía de que esa era la única forma en la cual el Señor le iba a escuchar. Y le dijo al Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Él sabía que tenía que ir a lo más íntimo de su ser para poder expresar y pedir a Dios que lo rescatara de ese pecado, que lo perdonara de ese pecado. Reconoció cómo Dios había hecho anteriormente en su vida y también había comprendido de que el Señor a través de ese proceso que estaba pasando le iba a dar sabiduría para salir del pecado. Ahora, Dios no dejó a David sin la oportunidad de arrepentirse, pero si él no lo hubiera hecho, tampoco hubiera quedado sin castigo. Dios hubiera dejado que el castigo eterno cayera sobre David. Todas las acciones positivas de David, aunque había hecho muchas cosas buenas, no justificaban el pecado delante del Señor. La relación con Dios se había roto y Natán había llegado para advertirle. Del mismo modo como David fue afectado por su pecado en toda su personalidad, en su voluntad, en sus sentimientos y pensamientos, después necesitó ser restaurado integralmente. El Señor había dado la ley, ¿verdad?, del ritual de la purificación, pero sin embargo David no quería llegar simplemente o hacer simplemente un ritual, sino que él quería hacer de esa humillación, hacer que el Señor realmente hiciera un lavado interno en su vida. Él por eso es que le dice, límpiame con hisopo. En el número 19 vemos cómo se hacía el ritual de purificación. Dice que se hacía se hacía con un hisopo, pero esta era una purificación externa. David anhelaba una purificación interna, un ser limpio desde lo más interno de su ser. Cuando necesitamos recordar algo, deseamos enfatizar algo, tenemos que repetirlo un sinnúmero de veces.
Algunas veces repetir eso se nos hace incómodo, pero el valor de aquello que reiteramos nos lleva a hacerlo. Así que el resultado dependerá de cuán insistentes nosotros seamos al querer ser limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. David hizo una identificación profunda de su necesidad, quería un cambio completo en su vida. Y por eso es que le dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En atención a la ley mosaica, David tenía medios a través de los cuales se podía purificar. Sin embargo, él comprendió que el asunto no era externo, sino que el asunto empezaba desde dentro de sí mismo. En la tercera parte podemos ver los versos 14 al 17 que nos dice, líbrame de homicidios, oh Dios mío. Cantará mi lengua tu justicia. El Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Vemos a David aún yendo más allá. Ante todo, él quería que el Señor lo perdonara y por eso se humilló. Recordemos quién era David, ¿verdad? David era el rey. Sin embargo, no le importó humillarse delante del Señor. Él sabía que tenía que hacerlo para poder alcanzar perdón y misericordia. Tenía la necesidad de ser restaurado. No solamente superficialmente, sino también quería ser restaurado internamente, quería que sus acciones fueran restauradas, que su cuerpo, que sus pensamientos fueran restaurados, que sus sentimientos fueran restaurados. Y la única forma en poder lograrlo era humillarse delante de Dios. David declara ahí que el único camino para escapar del pecado era entregar su corazón a Dios. David conocía muy bien las experiencias del rey Saúl, cómo el rey Saúl había querido librarse entregando sacrificio y había escuchado cuando Samuel le dijo de que Jehová no se complacía de los sacrificios, sino que se complacía de las obediencias. Nuevamente en este versículo vemos los detalles también de la obra redentora de Jesucristo, la cual hizo su sacrificio único y que los hombres ahora podemos alcanzar salvación no por nuestros méritos, sino por la obediencia a Dios. La sangre del Señor ahora nos salva de todo pecado. No necesitamos hacer sacrificio, lo que necesitamos es ser obedientes a Dios. El cumplimiento de su obra a través de la obediencia. También resaltamos ahí de que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con un corazón humillado, con un corazón contrito, y el Señor en su misericordia pone su mirada en nosotros, también vemos reflejado lo que Dios a través de Jesucristo nos dejó, que es el legado de la gran comisión. Y en los versículos 15 dice ahí David, Señor, abre mis labios y publica en mi boca tu alabanza. O sea, cuando nosotros somos perdonados, David sabía que una vez que había sido perdonado, él iba a comenzar a hablar de aquella experiencia que había tenido con el Señor, de aquella experiencia divina con el Señor a través de la humillación, y iba a publicar las bendiciones, iba a publicar las grandezas de Dios, iba a publicar que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios es misericordioso, porque lo estaba experimentando en su vida. Y también podemos ver de que cuando nosotros venimos a Jesús y obtenemos salvación, nos da el gozo de poder contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, el rescate del pecado trae como fruto el decir lo que Dios hace en nosotros. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? El rey David. Dice que él iba a publicar la grandeza de Dios, que él iba a publicar lo que Dios estaba haciendo en su vida, que iba a hacer de que los
otros hombres que estaban en pecado, que estaban en maldad, reconocieran que la única salvación para su vida era la obediencia a Dios. La actitud de David de reconocer su pecado con un corazón humilde ante Dios fue la actitud liberadora para su vida. Y eso nos muestra su beneficio frente al pecado. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. And